Para cerrar con broche de oro este foro, tenemos el honor de presentar a la doctora Laurelena Carrillo Cubillas, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID. La doctora cuenta con licenciaturas en Comunicación y en Educación, maestría en Historia y en Desarrollo Sustentable y doctorado en Desarrollo Regional. En el año 2010 se integró al servicio público en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, coordinando el programa Niñas y Niños con Talento. También participó en el Fideicomiso Educación Garantizada, dirigiendo el programa de estímulos para el Bachillerato Universal Prepa-CID. Fue directora de evaluación del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Investigadora y docente en el nivel básico, medio y superior. Ha participado como ponente y moderadora en conferencias y congresos en México y en el extranjero. Es autora de varias publicaciones en material de desarrollo, cooperación, educación y políticas públicas. Muchas gracias, doctora Laurelena Carrillo Cubillas. Adelante. Hola, soy Laurelena Carrillo Cubillas, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un honor para mí formar parte del Foro Internacional para el Desarrollo Educativo de México, Centroamérica y el Caribe después del COVID-19, donde vamos a platicar sobre el desafío de la cooperación para el desarrollo educativo y las sociedades de aprendizaje. En primera instancia, quiero agradecer la invitación que nos hizo el doctor José Humberto Trejo Catalán, rector del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, para participar en este foro. Saludo también a mis colegas panelistas, empezando por la secretaria de Educación de Chiapas, Rosa Aide Domínguez, así como a Rogelio Rodríguez, del Centro de Estudios para el Desarrollo de Proyectos Sociales, a nuestro buen amigo Pablo Llanes de CEPAL, y a Silvia Ortega de CONALEP y a Gustavo López del ITEM. Antes de iniciar, quiero reconocer la labor de CRESUR, que día a día contribuye al desarrollo educativo en la región sureste de México. A través de los años se ha consolidado como una institución incluyente, con acciones que impactan favorablemente en la profesionalización del cuerpo docente de educación básica, media y superior. Celebro la organización de este tipo de foros virtuales que nos obligan a acelerar la reflexión sobre los desafíos y las oportunidades que en materia educativa nos presenta la actual coyuntura generada por la pandemia del COVID-19. Nos invitan a pensar también en nuevos esquemas y acciones de cooperación regional que podemos llevar a cabo para hacer frente a esta problemática en México, Centroamérica y el Caribe. Empezaremos por hablar de los que considero son desafíos internacionales en materia educativa por COVID-19. Empiezo mencionando que nos quedan solo 10 años para cumplir las metas que la membresía de la Asamblea General de la ONU se planteó en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. Sin embargo, esta crisis de salud que afecta al mundo desde hace meses es ahora multidimensional. Sus facetas económica y social son igual de dramáticas que la primera. Cito algunos números identificados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El Banco Mundial ha advertido que el virus podría empujar entre 40 y 60 millones de personas a la pobreza extrema este año. La OIT estima que la mitad de los trabajadores podría perder su empleo en los próximos meses y el virus podría costar a la economía mundial alrededor de 10,000 millones de dólares. El Programa Mundial de Alimentos sostiene que 265 millones de personas podrían enfrentar altos niveles de crisis de hambre. Cerca de 100 millones de personas están siendo empujadas a la pobreza extrema porque no pueden pagar atención médica que requieren. ¿Y qué decir de los cientos de millones de niños y jóvenes que están fuera de las aulas y que en muchos casos no tienen acceso a una computadora ni a Internet? Si bien es este el gran tema que nos reúne virtualmente el día de hoy, cada uno de los puntos que he mencionado tiene un impacto directo o más en las ODS. Regresando al tema de educación, que es uno de los cimientos de nuestras sociedades, hay que decir que no podremos resolver el problema del coronavirus hasta que tengamos una vacuna y el tratamiento oportuno para sanar a los enfermos. Es la ciencia, entendida como un bien público global, la que nos sacará
de este problema. Es urgente, por ello, promover el desarrollo educativo de México y también de Centroamérica y del Caribe, como bien lo plantea como tema central este foro. Consideramos como un gran reto el que tendremos que partir después del COVID-19 desde un punto aún más lejano de donde nos encontrábamos respecto del promedio que había señalado la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos hace unos meses. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura advierte de los efectos negativos que tendrá la pandemia en el aprendizaje de niños y jóvenes de la región iberoamericana. Al mismo tiempo, por la crisis económica y social, pide atender y prevenir el posible incremento de tasa de abandono escolar. Es así como la crisis sanitaria ha puesto sobre la mesa la necesidad de ofrecer soluciones, generando nuevos entornos de aprendizaje para los docentes y los estudiantes, principalmente a través del uso de las tecnologías de la información. Sin embargo, en zonas de menor desarrollo muchas veces no se cuenta con el acceso a Internet o incluso a la televisión, lo que impide a muchos alumnos ser parte de esta virtualidad y no contar con acceso educativo alguno. Además, lo cierto es que muchos docentes carecen de la capacitación necesaria para el uso eficiente de estas herramientas, lo que también complica la enseñanza en distintos niveles. Esto sin duda ha premiado a las autoridades educativas para que más profesores adquieran mayores conocimientos tecnológicos y lograr así que niños y jóvenes tengan garantizada la continuación en el aprendizaje escolar. Particularmente en el sur-sureste de México, que es donde más tenemos que cerrar la brecha social, resulta inquietante que el nivel educativo pueda verse afectado porque los alumnos no tengan estas herramientas, ni acceso a las plataformas de comunicación electrónica que les permitan tener un buen desarrollo educativo. Entre los desafíos educativos a nivel regional, es decir, Centroamérica y el Caribe, podríamos destacar los siguientes. Con Centroamérica y el Caribe, México comparte lazos culturales, sociales y una sólida amistad entre nuestras naciones. Pero también tenemos retos comunes y particularmente en el caso del sureste de nuestro país. De tal suerte que como región resultan especialmente preocupantes las implicaciones educativas que traerá la actual emergencia sanitaria, como son aumento de la deserción escolar, menor nivel de aprendizaje y por ende un incremento en la brecha de desigualdad y exclusión. Estaríamos en peligro de perder a una generación y no podemos permitirlo. Esto obliga a pensar en soluciones que sean en beneficio mutuo. Ahora más que nunca tenemos que fortalecer la cooperación entre nuestros países para hacer frente a estas problemáticas. Tenemos que poner nuestro granito de arena para evitar que nuestros niños y jóvenes abandonen las escuelas y sean presos de la desesperación o que busquen salidas que consideren más fáciles, como es dejar su país de origen. Durante los últimos meses, la MEXID ha tenido la oportunidad de intercambiar información con autoridades educativas de varios países y sabemos que están haciendo importantes esfuerzos para desarrollar actividades virtuales o mediante la utilización de canales de televisión con el propósito de que se continúe la enseñanza, y esto lo celebramos muchísimo. Recordemos además que los gobiernos podemos contar con el apoyo de la iniciativa privada. Hay empresas con presencia regional sumamente comprometidas con el desarrollo de nuestros países. Trabajemos en la construcción de alianzas multisectoriales para la consecución de estas metas. Ahora, permítanme compartir lo que estamos haciendo en México para continuar con el aprendizaje de los niños y los jóvenes desde casa en todos los niveles educativos. El programa de televisión Aprende en Casa, implementado por la Secretaría de Educación Pública, ha permitido que 9 de cada 10 niñas y niños y 8 de cada 10 maestras y maestros estén en comunicación constante para continuar con los aprendizajes y cumplir con los programas correspondientes al ciclo escolar 2019-2020. Además, la Secretaría de Educación Pública presentó la estrategia de regreso a clases escalonada correspondiente al ciclo escolar 2020-2021 en los diferentes niveles educativos. Indicó que con la intención de continuar cuidando la salud de las personas, únicamente se regresará a clases presenciales siempre y cuando el semáforo sanitario esté en verde. Asimismo, de manera específica,
a la emergencia sanitaria, se está dando un renovado impulso a la educación científica y a la innovación del conocimiento para el desarrollo de la investigación en materia de salud, que permita fortalecer las capacidades nacionales para la creación de medicamentos, vacunas e insumos médicos que ayuden a mitigar los efectos negativos de este tipo de virus como es el COVID-19. En este contexto, el pasado 27 de mayo de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de hasta 30,000 becas para formar médicos especialistas en México y en el extranjero, para que cuando termine su sexenio se reduzca el déficit de 76,000 especialistas que prevalece desde hace más de 2 sexenios. En cuanto a las acciones en materia de cooperación emprendidas por la MEXID en materia educativa, consideramos que es importante apostar por impulsar la cooperación internacional para el crecimiento del sector docente. Justamente, una de las acciones de cooperación que implementamos desde la MEXID es el ofrecimiento de becas y programas de intercambio académico. En el año 2019, a través de diversos programas del Gobierno de México, se otorgaron alrededor de 500 becas para estudiantes, docentes, investigadores y expertos de diversas regiones del mundo. Con ello buscamos contribuir a que jóvenes, principalmente de América Latina y del Caribe, continúen sus estudios y estén bien preparados para generar beneficios directos a sus naciones. De igual forma, canalizamos becas y programas de intercambio académico de gobiernos extranjeros para estudiantes mexicanos que desean fortalecer su preparación fuera de México. Otro de los programas que impulsa la MEXID en materia de cooperación para el desarrollo educativo es Escuelas México, que tiene ese nombre porque son centros educativos localizados en diferentes países de América Latina y el Caribe que llevan el nombre de México, de algún prócer, población o ciudad mexicana. Este programa tiene como propósito contribuir al mejoramiento de las escuelas, pero sobre todo, propiciar incentivos entre sus estudiantes y docentes para que optimicen su rendimiento académico y que al mismo tiempo se fortalezcan los lazos entre México y la región. Actualmente tenemos registradas 148 escuelas en 17 países de América Latina y más de 52,000 estudiantes en esos países beneficiados con este programa. Es importante destacar que el 54% de estas escuelas México se localizan en áreas rurales. También quiero señalar que estamos trabajando en fortalecer y mejorar este programa. Por otro lado, la agencia está dando un renovado impulso al conocimiento científico y el desarrollo tecnológico a través del Consejo del Conocimiento y la Innovación de la MEXID. Actualmente se está elaborando el Plan de Trabajo 2020-2021 de dicho consejo, que entre otras cosas busca el acercamiento con investigadores en salud. Por otro lado, mantenemos una estrecha cooperación en materia de intercambio de experiencias y buenas prácticas a través de nuestras representaciones en el exterior. Por ejemplo, recientemente hemos canalizado a la Secretaría de Educación Pública las experiencias de otros países en la atención de la pandemia y, sobre todo, las medidas que están llevando a cabo para el regreso a las actividades escolares de alumnos y docentes. Conocer las experiencias de países que están levantando sus medidas de restricción y que están entrando a la denominada nueva normalidad nos ayuda internamente a tomar mejores decisiones. De igual forma, estamos dando un mayor impulso a la cooperación triangular, pues ha resultado ser un mecanismo útil para el fortalecimiento de las capacidades nacionales y ha permitido cooperar con otros países en beneficio del desarrollo de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, actualmente México tiene con Alemania 11 proyectos de cooperación triangular en beneficio de Guatemala, Honduras, Colombia, Paraguay, Ecuador, Cuba, República Dominicana e India. También estamos impulsando nuestra interacción con niños y jóvenes de México, principalmente a través del Consejo de las Niñas y los Niños de la MEXID, que fue creado en 2019 y que busca recoger las opiniones y el sentir de todos ellos y ellas para poder tomar mejores decisiones con un enfoque más empático, integrador y de bienestar para esta parte de la población. Quiero concluir agradeciendo nuevamente este espacio virtual que ha tenido una nutrida participación de destacados expertos de México y de diferentes países de la región. Además, quiero felicitar a todos los panelistas que a lo largo de estos 3 días de sesiones virtuales
expusieron sus conocimientos en materia educativa, lo cual nos deja una valiosa reflexión y nos ayuda a tener propuestas concretas de gran valía para la toma de decisiones. Estoy convencida de que la cooperación internacional será fundamental para superar esta etapa crítica por la que estamos atravesando a nivel nacional e internacional, no solo en materia de salud, sino también salvando los desafíos que enfrentamos en el sureste de México, en Centroamérica y en el Caribe, a fin de desarrollar sistemas educativos incluyentes, equitativos y de calidad. Solo unidos, a través de la cooperación y la solidaridad, podremos reducir los impactos negativos de la actual crisis sanitaria que presenta el COVID-19. Muchísimas gracias. Se despide Laura Elena Carrillo Cubillas, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.